Buenas chicos, buenos días. Vamos a hacer algún problema de cambios químicos. El apartado A y el B son única y exclusivamente repaso a lo que ya hemos visto en tercero de la ESO. Y el C y el D simplemente sería un poco de material extra, pero ya lo conocéis porque ya sabéis lo que es un gas en condiciones normales y también conocéis cuál es la ecuación de los gases ideales, es decir, cuando cambiamos las condiciones de presión y de temperatura. Vamos a ver cómo sería el enunciado de este ejercicio y sería algo parecido a lo siguiente. El ácido clorhídrico reacciona con el zinc metálico generando cloruro de zinc y gas hidrógeno. Lógicamente se va a desprender este gas hidrógeno, se va a la atmósfera. Fijaros que es un cambio químico y vamos a recordar lo que era. Un cambio químico es cuando hay una reacción química. Algo reacciona con algo para generar cosas o productos, se llaman química, que son totalmente diferentes a los iniciales. Es decir, se ha producido una transformación. Como por ejemplo cuando cogemos un trozo de carne, lo freímos en la sartén, lo asamos al horno o simplemente lo cocemos. O cuando cogemos un huevo y ese huevo lo freímos o lo cocemos o lo pasamos por agua. Es decir, un ejemplo típico de cambios químicos son los procesos que ocurren en nuestro cuerpo o bien cuando cocinamos. Las reacciones que tienen lugar en nuestro cuerpo que se les llama reacciones bioquímicas, reacciones de la vida. Es decir, repito, algo reacciona con algo para generar algo nuevo. Una reacción de combustión, etc. Bueno, nos dicen, esto es el apartado A, nos dice escribe la reacción química formada, es decir, formula y ajusta. ¿Cómo se ajustaba una reacción química? Había dos métodos. Uno era el método del ABC, es decir, el método algebraico, es decir, resolviendo un sistema de ecuaciones que yo recomiendo no usar, aunque hay que saber hacerlo, cuando la reacción es sencilla, cuando ya veamos que se nos hace complicada, a veces es bastante compleja, entonces sí, no tengo más remedio que utilizar el método algebraico. Pero si no, de mano, siempre intentar por tanteo. ¿Cómo se hacía por tanteo? Hacíamos lo siguiente. El número de átomos de los reactivos y de los productos tenía que ser igual y empezábamos a ajustar primero metales, después no metales y dejábamos para el final el hidrógeno y el oxígeno. Cuando el hidrógeno estaba solo, como aquí, dejamos el hidrógeno para el final. Cuando el oxígeno es el que está presente en la reacción como O2, dejamos el oxígeno para el final. Es muy raro que coincidan los dos, excepto la reacción de formación del agua, pero bueno, realmente no es importante. Vamos a ver cómo sería. Pero aquí hay un zinc, aquí tiene que haber un zinc también en los reactivos. ¿Está ajustado? Sí, zinc ajustados. Vamos después a los no metales. El no metal del ejercicio es el cloro. Aquí hay un cloro y aquí hay dos cloros. Pongo un 2 aquí delante y ya está. También están ajustados los cloros. Recordad que el cloro no puedo poner aquí un Cl2, se pone siempre delante. Las moléculas son intocables. Bueno, vamos por último a los hidrógenos. Aquí hay dos y aquí tiene que haber dos. Y fijaros que la reacción química queda perfectamente ajustada. Vamos al apartado B y nos dice el enunciado. Si 2 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido reaccionan, ¿cuántos gramos de cloruro de zinc se van a obtener? ¿Cómo se hacían los problemas de cambio químico? Recordad que esto es del curso pasado. Seguíamos a cabo un esquema que decía, parto del dato que me da el problema y lo paso a moles. Empiezo a hacerlo aquí. Parto del dato que me da el problema, tantas moléculas de ácido clorhídrico, y lo paso a moles. Recordad, ¿cómo se pasan moléculas a moles? Lo pongo aquí en rojo, cuidadín, un mol, siempre un mol, contendrá ese número por el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Tacho y tacho, y hasta aquí tengo las moléculas del compuesto que me dan. Ya tengo el primer apartado. Apartado B. Relaciono las moléculas los moles, de lo que me dan con lo que me piden. A recordar, vuelvo a repetir, apartado A, parto del dato que me da el problema y lo paso a moles. Apartado B, relaciono los moles de lo que me dan, ácido clorhídrico, con lo que me piden, cloruro de zinc. ¿Cómo se relaciona? Os lo pongo aquí en verde para destacarlo un poco, diferente a lo que hice anteriormente. Es el único momento en el que miro la reacción química, es decir, miro los coeficientes. En verde, en verde. Sé que por cada 2 moles de ácido clorhídrico, recordad que esa es la información que me da la reacción química, voy a obtener un mol de cloruro de zinc. Seguro no se pone, pero bueno, miradlo aquí. Por cada 2 moles de ácido clorhídrico, yo voy a obtener un mol de cloruro de zinc.
tacho y tacho. Si hago la ración, llegaré aquí y tendré los moles del compuesto que me piden. Parto el dato que me da el problema, lo paso a moles. Relaciono los moles de lo que me dan con lo que me piden. Y tercer paso y último, transformo los moles de lo que me piden, en este caso cloruro de zinc, lo transformo en lo que me diga el ejercicio. En el ejercicio me dice que gramos. Bueno, pues a gramos. ¿Cómo se pasa un mol a gramos? Un mol, peso molecular en gramos. Fijaros que aquí siempre es un mol, tantas moléculas, un mol, peso molecular en gramos. El peso molecular del cloruro de zinc, lógicamente ya sabéis cómo se hace, sería 65 más 35,5 por 2, es decir, 71 más 65, 136. Por lo tanto, sé que en un mol de cloruro de zinc hay 136 gramos de cloruro de zinc. Todo se va, fijaros que me quedará 226,66 gramos de cloruro de zinc. Bueno, y hasta el apartado B, vamos al C, que nos dicen cuántos litros de gas en condiciones normales se van a desprender en esa reacción química. Recordad, siempre que nos hablan de gases, tendrá que ser un reactivo, algún producto que sea en estado gaseoso. Lógicamente el hidrógeno es gas. ¿Qué era eso de condiciones normales? Las condiciones normales eran unas condiciones especiales para los gases, que eran una atmósfera y 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Y sabemos, lo pongo aquí, que un mol de un gas en condiciones normales ocupará un volumen de 22,4 litros. Pues, ¿qué es lo que te necesito? ¿Alguno que me va a decir? Me piden esto, un mol por 22,4 litros, ya saben. No, cuidado que este 1 de aquí es el coeficiente estequiométrico de la reacción. Lo primero que tengo que calcular es cuántos moles voy a obtener de hidrógeno. ¿Cómo se hace? Como siempre. Parto el dato que me da el problema. Fijaros que es lo mismo que aquí. Lo paso a moles. Relaciono los moles de lo que me dan con lo que me piden. Ácido clorhídrico, 2 moles, 1 mol de hidrógeno. Fijaros aquí, se van, y ya tengo los moles de hidrógeno. Una vez que llegan los moles de hidrógeno, ¿qué hago? Relaciono los moles con los litros. Sé que por cada 1 mol ocuparán 22,4 litros. Por cada 1 mol de hidrógeno ocupará un volumen de 22,4 litros. Resultados serían que se van a desprender, si reaccionan estas moléculas de ácido, 37,33 litros de hidrógeno a la atmósfera. Y apartado D, lo mismo, pero cambio las condiciones, en vez de ser normales, a otras diferentes. Me dicen, ¿a qué temperatura se va a desprender este hidrógeno si la reacción se lleva a cabo en un tubito de ensayo de un volumen de 30.000 litros y a una presión de 775 milímetros de mercurio? Lógicamente, 775 milímetros de mercurio sería la presión. Es decir, esto sería de Hg. Bueno, lo primero, fijaros, paso el volumen a litros, los 1000 litros a litros. Los 775 milímetros de presión, por su relación, lo paso a atmósferas, 1,01. Ya tengo eso, y como son diferentes condiciones, si me preguntan la temperatura, despejo la ecuación de los gases ideales, la temperatura la tengo aquí. Presión por volumen, N, número de moles de hidrógeno, por R, y sustituyo cada uno de ellos. La presión la acabo de obtener, 1,01 atmósferas. El volumen es un tubo de ensayo de 0,03 litros. La constante de los gases, ya sabéis que nunca la tendréis que estudiar, os la van a dar los enunciados de los ejercicios, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. Atmósferas y atmósferas se van, litros y litros, y recordad que me quedaría sustituir ahí el número de moles de hidrógeno. Recordad que no es 1. Hay que calcular los moles de hidrógeno que se van a obtener en la reacción. ¿Cómo? Como siempre con cambios químicos. ¿No? Es decir, voy aquí, parto el dato que me da el problema, lo paso a moles, relaciono los moles de lo que me dan con lo que me piden, que son de hidrógeno. Voy a borrar esto para que os deis cuenta que sería igual que el apartado anterior, pero hasta aquí. Repito,
número de moles de hidrógeno se obtienen aquí. Repito más despacio, moléculas, era lo que me daba el ejercicio, lo paso a moles, relaciono los moles de lo que me dan con lo que me piden y al hacer esta operación obtengo los moles que hay que sustituir ahí. Es decir, sería esto por esto y por esto partido de 6,02. 6,02 exponencial a la 23 por 2 y arriba es 2 exponencial a la 24 dividido de eso y me saldrían, lo voy a poner aquí en negro, 1,66, voy a coger un decimal, más moles de hidrógeno. Es decir, estos son los moles que se van a obtener al quemar, o al reaccionar, perdón, no quemar, que no es una combustión, al reaccionar 2 por 10 a la 24 moléculas de ácido. Voy a generar 1,661 moles de hidrógeno. Es decir, este es el dato que hay que sustituir aquí. 1,661 moles. Moles y moles se van. Me va a quedar la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto sale? Bueno, pues ahora ya hay que utilizar la calculadora. Esto por 0,082, 0,13 en el denominador, la temperatura 0,13 aquí abajo, voy a coger algún decimal más, 62, y arriba es, en el numerador, 1,01 por 0,03, dividido entre 0,1362, resultado 0,22 grados Kelvin.